Amén. Eh, Vamos a ir al libro de Ageo, en el Antiguo Testamento. Un libro que estoy seguro que no lo han leído en su vida. A pesar de que es muy cortito, ¿no? Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. ¿Lo tienen? Es el tercer libro del Antiguo Testamento de adelante hacia atrás. Porque así De atrás. dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hoy vamos a hablar de otra característica del Señor. Recordarán que cuando me toca la enseñanza a mí, ¿qué tema estamos viendo? ¿Se acuerdan? No, no la enseñanza de los martes, sino cuando me toca los domingos, estamos conociendo a Dios, conociendo las características de Dios, ¿sí? Hace dos enseñanzas de las que me tocan a mí, obviamente, no hace 2 semanas, sino hace como 4. eh, Vimos Dios es fiel, el Dios fiel, y anterior a ese vimos el Dios de paz. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Si no, están en el canal de la iglesia, están todas las enseñanzas subidas para repasarla. Habíamos hablado del Dios de paz y le había dicho yo que esa característica de Dios, de que Dios quiere la paz para nosotros, también tiene su contraparte, ¿sí? ¿Cuál es? Que Dios es el Dios de los ejércitos. Fíjense en esto que acaba de leer el hermano, Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. ¿Cuántas veces usó la frase Jehová de los ejércitos? ¿Sí? Porque así dice Jehová de los ejércitos. Capítulo 7. Haré temblar las naciones, final, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 2 veces. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Me parece que cuando la palabra de Dios es tan insistente en algo, está tratando de decirnos algo, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece o no? Hay un mensajito claro ahí, ¿no? Hay algo que nos está tratando de que nos quede claro. Que Dios es Jehová de los ejércitos, ¿sí? Esta es otra característica de las tantas que vimos y de las muchas que faltan todavía por ver de nuestro Dios. Vimos que Dios es el Dios de paz, pero como les decía, Dios es equilibrio, Dios está en equilibrio y también tiene su contraparte, que es esta, que es Dios de los ejércitos. Y es muy interesante que es el Dios de paz, pero no es Dios de guerra, es Dios de los ejércitos, es muy distinto. El Dios de la guerra se le conocía a un dios griego, si no me equivoco se llamaba Ares, ¿sí? Eso es un dios pagano, ¿no? Que obviamente nadie en este tiempo lo venera, pero en aquel tiempo sí, en los tiempos de Cristo y antes de Cristo. Se hablaba de este dios, el dios Ares, que es el dios de la guerra, ¿sí? Un dios que obviamente se deleitaba en la guerra. Pero un Dios, obviamente, con D minúsculo, no un ser existente real, sino en la fábula que crea el hombre de este Dios. Pero Dios no se identifica como Jehová de la guerra. Él no disfruta la guerra. No es algo que a él le agrade, pero sí es Jehová de los ejércitos. Ha notado que tenemos, o por ahí no lo notaron, porque si uno, el que ve mucho por ahí noticiero, cree que todo el mundo está en caos. Pero lo cierto es que el 90% del planeta o el 95% del planeta en realidad está en paz.
Esto ha pasado en los últimos 100 años, hasta hace 70 y algo años, 80 años, que fue la Segunda Guerra Mundial, y hasta ese momento todavía el mundo estaba en caos. Hoy vivimos una relativa y humana paz, obviamente con tensiones, sabemos lo que está pasando con Rusia, con Ucrania, pero todavía todo, siempre que se busca la paz. ¿Cómo se busca la paz? ¿Cómo buscan las naciones la paz? Por medio de los ejércitos, ¿sí? Por medio de tener las fuerzas armadas más poderosas posible. ¿Para qué? Para defenderte en caso de que me ataquen, ¿sí? Bien, Dios es Dios de los ejércitos, pero no Dios de la guerra. Él no quiere la guerra, pero Él está preparado para la guerra. ¿Amén? ¿Por qué es Dios de los ejércitos? ¿Cuáles son esos ejércitos? Fíjense que está en plural. Dios de los ejércitos, no del ejército. De los ejércitos. ¿Cuáles son esos? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4. En Deuteronomio están los mandamientos que Dios le daba al pueblo de Israel, ¿no? Y uno de estos mandamientos obviamente era el no inclinarse ante nada creado por Dios. Y dice Deuteronomio 4:19, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Amén. Este es el primer ejército que vamos a conocer en esta noche. El ejército de los astros, ¿sí? No de los cielos, porque hay dos ejércitos de los cielos. El ejército de los astros. En la palabra de Dios hay varias veces, por ejemplo, tenemos en Génesis, cuando Dios crea el cielo y la tierra, dice, y terminó de crear los cielos, dice, la tierra, dice, y todo el ejército de los cielos, dice, en Génesis, capítulo 1. ¿Qué son los astros? Bueno, los astros son todos los cuerpos que están flotando en el universo. En realidad no están flotando, están en movimiento. Nuestro planeta es un cuerpo celeste, es un astro. El Sol, las estrellas, los meteoritos que están volando, que están todo el tiempo moviéndose en el espacio, asteroides, cualquier cosa que está en el espacio es un astro. Todo esto es el ejército de los cielos, ¿sí? ¿Sí? El ejército físico de los cielos, el cual podemos ver. ¿Cuál es el problema con esto? Que es tan imponente que ¿qué le pasó al hombre al no tener conocimiento, al no servir a Dios? ¿Qué le pasó en aquellos tiempos? Empezó a venerarlos, empezó a creer que el sol era un dios, que la luna era una diosa, que las estrellas eran esto, ¿sí? Eso era una cosa que pasaba en la antigüedad, ¿no? ¿Solamente? ¿Hoy no pasa que se adore a los astros? Por supuesto que pasa, por supuesto que pasa. Está la famosa, bueno, no voy a decir quién, pero un famoso, muy famoso nuestro, del país, hace poquito decía que hizo que le tiren la carta astral. Mirá vos, ¿no? No quería decir quién era, pero bueno, la hermana lo dijo. Bueno, ahí. El que nos lidera. Dijo que hizo que le tiraran la carta astral. Fíjense, hay gente que todavía cree en que los astros tienen algún poder. En eso también entra el tarot, los que creen en los signos, en el zodíaco. ¿Cuál es el problema con estas creencias? Bueno, que todas las cosas, dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Y de quién está hablando cuando dice eso? De Cristo, ¿sí? Está hablando de Cristo. No solamente de Dios Padre, está hablando de Cristo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Es uno de los pasajes que muestra la deidad de Jesucristo, ¿no? Por medio de Él y para Él. O sea, los astros. Todo eso fue creado por Dios y para su gloria, obviamente. Por eso es la prohibición que el Señor da de venerarlo, como acabamos de leer de Deuteronomio. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, fíjense esa palabra, impulsado, como conmovido, como cuando te ves y algo te abruma de lo maravilloso que es.
¿A quién le pasó esto de quedar abrumado ante la gloria de algo de Dios? A Juan, en el Apocalipsis, cuando leemos el capítulo 22, vemos que, y le pasa varias veces, creo que 3 veces le pasa en el Apocalipsis, que la gloria del ángel que le hablaba era tan grande, y lo cuenta el mismo Juan, dice, y yo me postré para adorarle, y el ángel me decía, no lo hagas, ¿sí? La gloria de algo tan grande como un ángel, imagínense, bueno, las estrellas también son algo maravilloso. Esto ha llevado a que muchos, no sé si usted lo sabía, astrónomos, no astrólogos, los astrólogos son los que creen en todas estas cosas, no, los astrónomos, que son los estudiosos científicos de los movimientos de todos los astros, muchos de ellos, no sé si lo sabían, se han convertido. Al ver el tamaño del universo, al ver que los movimientos de los planetas, dijeron, esto no puede ser una casualidad, esto es imposible que venga de la nada misma. Es imposible. Las mismas leyes físicas dicen que la nada produce. Si hay un movimiento es porque algo lo produjo. Entonces todo eso llevó a muchos, obviamente a muchos llevó a emperrarse más en sus creencias de que no, todo es casualidad. Pero muchos dijeron, hay demasiadas coincidencias para que todo esto sea una coincidencia, es demasiado. Y al ser abrumados por esto, fueron impulsados a adorar a Dios. Pero muchos son impulsados, como dice ahí, a adorar a los astros, que son cosas creadas, ni siquiera son seres vivos, son cosas creadas por Dios y para Dios. ¿Qué tan, si podríamos decirle, no sé si llamarle grave, qué tan ridículo le voy a llamar, qué tan ridículo creen ustedes que es adorar a un astro? Se los voy a explicar así. Imagínense que yo tengo un padre de mucha plata, supongamos, ¿no? Tengo un padre de mucho dinero y termino la secundaria. Y mi padre, de mucha plata, para que yo pueda ir a la universidad y al trabajo, me regala un auto, 0 kilómetros. Me dice, hijo, como terminaste bien la secundaria, te voy a dar un auto para que puedas ir a tus clases y no tengas que estar renegando tanto. Y yo agarro y voy y me arrodillo ante el auto y le digo, gracias auto por llevarme a todos lados. Y lo limpio y todos los días lo abrazo y lo beso. Y mi papá mirándome así, como, yo te regalé el auto. Y yo todo el día detrás de la, porque mi auto es lo mejor, porque... Y toda la gloria para mi auto. Y presumo mi auto por todos lados. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el ridículo y estoy avergonzando a mi padre. Bueno, eso mismo hizo Dios con el hombre. Le regaló todo el ejército de los cielos para que le sirvan de guía, dice el Señor en Génesis, para que nos sirvan de guía para las estaciones, ¿sí? Para que sepamos todo el movimiento del cielo, cómo funciona, para que nos aprendamos a guiarnos en la tierra. En plan, las primeras personas no tenían GPS, se guiaban por hacia dónde apunta tal estrella. Todo esto, el sol para que tengamos luz, calor, vida, ¿sí? La luna para que la noche no sea totalmente oscura. Y en vez del hombre darle gracias al creador, se pone a adorar al auto. ¿Se entiende lo ridículo que es? ¿Se entiende? El ejército de los astros pertenece a Dios y fue concedido a todos los hombres para beneficio nuestro. Y no solo para beneficio, fíjense qué interesante, para deleite. ¿Tiene algo de mal mirar al cielo y maravillarse? Para nada, siempre y cuando le demos la gloria a Dios. Es lo mismo que pasa cuando vamos a un lugar de vacaciones, el que puede ir de vacaciones, porque yo no he ido a ningún lado, pero el que puede va y va, no sé, a las cataratas. Se maravilla con ese lugar, ¿sí? Y no se postra a adorar ese lugar, pero es para nuestro deleite. Así es todo el ejército de los cielos, que son los astros. Mateo 26. Aquí vamos a ver el segundo tipo de ejército de Dios. En Mateo 26 encontramos el momento en el cual los soldados vienen a arrestar a Jesús luego de la traición junto con la traición de Judas. Y hay una escena muy, muy icónica, ¿no? de lo que fue la crucifixión, que fue el momento en el que Pedro quiere defender a Jesús. ¿Y qué hace? Saca la espada y le corta la oreja a Malco, ¿no? a este soldado.
Y en ese momento, bueno, el Señor obviamente lo detiene. Y, ¿a dónde estoy? 26:53. Lo detiene y le dice estas palabras. Mateo 26, versículo 53, dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aquí el Señor está hablando de qué? Del otro ejército de los cielos, el ejército espiritual, ¿sí? El ejército de todo lo que serían ángeles, la Biblia los llama así, ¿no? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, principados y potestades. Hace poquito estuvimos viendo de este tema y se acordarán los que estuvieron de que es uno de esos temas que la Biblia, Dios ha permitido que quede en la Biblia, pero nos dio la información justa y necesaria para que no nos vayamos demasiado por ese tema. Sabemos que hay distintos rangos espirituales, distintos rangos, pero es tan poca la información que el Señor nos está diciendo: no hace falta que te metas tanto en el tema de saber quiénes son los arcángeles, los ángeles. ¿Por qué? Porque el hombre es muy tendiente a idolatrar todo, ¿sí? Por eso nos dejó la mínima, y con la mínima información que hay, aún así el hombre idolatra. Imagínense si el Señor nos hubiese hablado más, ¿sí? Al apóstol Juan en Apocalipsis, cuando estaba mostrándole la revelación, muchas cosas le dijo: esto que viste acá, no digas nada. Porque hay cosas que pueden llegar a confundir. Pero sin embargo, bueno, la información justa y necesaria está para que sepamos de que hay estos seres que el Señor creó, que tienen obviamente mucho más poder que nosotros y que trabajan, dice Pablo, en las regiones celestes, ¿sí? O sea, en las regiones espirituales se refiere. Este es el otro ejército. Todos estos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, como se llamen, todos son creados, al igual que nosotros, por Dios y para Dios. ¿Amén? Son seres, ¿cómo son estos ángeles, todos estos seres? Son seres racionales. Son seres que pueden pensar como nosotros. ¿Saben cuál es la diferencia? En que ellos tienen un cuerpo glorificado y nosotros no. Esa es la diferencia. Es muy interesante. Fíjense, en el Salmo 8, David dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles. O sea que no es que están en un rango tan elevado nuestro. Dice, les ha hecho poco menor que a los ángeles. Y en el mismo Apocalipsis, Juan, cuando hace esta reverencia de postrarse, no reverencia, o sea, pues se postra, literalmente se postra ante la gloria que se veía reflejada en este ángel, el ángel lo para y le dice: no lo hagas, detente, no hagas esto. ¿Por qué? Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos en Cristo. O sea, está diciendo: yo soy igual a vos. Lo único que tenía era, irradiaba más luz, más poder, al estar frente a frente un ángel con Dios, obviamente la presencia de Dios es mucho más fuerte en un ángel, pero dice, en cuanto a lo que soy, no soy mucho más que vos. Soy, dice, consiervo tuyo. Ni siquiera se pone por encima del hombre. El mismo David dice que nos hizo poco menor que los ángeles, pero el ángel dice: yo soy uno más. Así como es la hermana, como es el hermano, como es el pastor, yo soy uno de ustedes. No me tenés que venerar a mí. Solo tengo un poco más de luz, un poco más de brillo, pero yo soy consiervo de ustedes. Son seres creados por Dios y para Dios, al igual que nosotros. Este es el segundo tipo de ejército de Dios. Podríamos ahondar mucho más en esto, pero se nos iría mucho y no es el tema de la noche. Pero hay un tercer tipo de ejército, que es el ejército de Dios. ¿El primero cuál era? Los astros. El segundo es los ángeles, ¿sí? Los seres celestiales. En ninguno de estos dos el Señor nos manda a ahondar mucho, pero sin embargo hay otro ejército que sí aparece mucho en la Biblia, y es el ejército humano. ¿Sí? Dios tiene un ejército humano. En el Antiguo Testamento, ese ejército, antes de Cristo, el ejército ese, ¿cuál era? El ejército de Israel, ¿sí? Las fuerzas defensoras
de Israel, del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, el ejército de Israel salía a la batalla, ¿m? Y lo debía hacer siempre con consentimiento de Dios, ¿sí? Si es que Dios los mandaba, si es que Dios se lo permitía y con la bendición de Dios. Si no, ¿saben qué pasaba? Perdían la batalla. Perdían la batalla. En el libro de Josué, cuando recién está empezando, conocemos la historia, ¿no?, de Jericó, una historia tan majestuosa, ¿no?, de cómo dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. O sea, ¿qué hicieron? Literalmente nada. Caminaron y el Señor les entregó la ciudad. Jericó estamos hablando de una ciudad grande y encima amurallada. Inmediatamente después de esto, ¿qué pasa? Bueno, ahí pasa que uno escondió algo que el Señor les dijo que destruyeran, lo escondió en una tienda. ¿Qué pasó con eso? El pueblo estaba en pecado. Y luego tenían que ir a una batalla que era la batalla contra Ai o Jai. Que lo van a ver y dicen, no, son un vialema así cualquiera. O sea, no canses a todo el ejército, mandá 1000, 2000, con eso alcanza y sobra. Lo sacaron zumbando los de, los de ese pueblito de Morondanga. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo de Dios. ¿Mm? Lo hemos dicho muchas veces, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, todo lo que leemos en las historias de los héroes de la fe, de los patriarcas, de los ejércitos, todos son representaciones espirituales para nuestras vidas, ¿sí? Dios acompañaba a su pueblo y les daba la victoria, obviamente si ellos le buscaban sinceramente. Pero cuando había pecado en el pueblo, perdían la batalla. Por más que fueran todo el pueblo contra 300 tipos, que hoy para nosotros un pueblo chiquito es un pueblo nuestro que tiene 10.000 personas, en aquel tiempo un pueblo chiquito era 100 personas, 200 personas, ¿sí? Como donde vienen los hermanos, exactamente. Ese pueblito chiquito sacó corriendo a esos 1000 o 2000 que fueron. Y bueno, ya conocemos la historia de que cuando arreglaron las cosas, el Señor les dio la victoria. No podían irse sin el consentimiento de Dios. Eran el ejército de Jehová, ¿sí? Por más que eran un ejército humano, por más que tenían que ir a la guerra, le pertenecían a Él. El Señor, al sacarlos de Egipto, los compró. Ahora son míos, dice el Señor. Es exactamente lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Al comprarnos, al aceptar esa salvación, ya somos de Él. No podemos ir a ningún lugar sin su permiso, sin su consentimiento. Y si vamos de prepo y estamos en pecado, estamos hasta las manos. ¿Amén? Este ejército humano, Dios lo acompañaba a su pueblo, pero hubo varios casos donde ellos iban creyendo que iban acompañados por Dios por ser el pueblo de Dios y terminaban perdiendo. Por ejemplo, el caso de Acab. El rey Acab termina muriendo de esta manera, yendo a una batalla donde el profeta Micaías le estaba diciendo: si vos vas, perdiste, ¿sí? Si vos vas, perdiste. El Señor muchas veces usa al pastor, a algún hermano, a alguna hermana, para hablarnos: hermano, estás yendo por un camino incorrecto, pero yo soy hijo de Dios y Dios me prospera y yo voy en el nombre del Señor. Sí, pero hay problema, hay pecado en tu vida. Vos querés emprender una nueva iglesia, pero si no vas en el orden de Dios, hay pecado en tu vida. ¿A dónde va a llevar eso? A la destrucción. ¿Amén? Este ejército humano no solo era usado para defender al pueblo de Dios, ¿sí? Porque ese era el propósito, defender al pueblo de Dios, sino que también fue usado como herramienta de justicia divina. Dios lo usó al salir de Egipto, ¿para qué? Lo dice en mi misma palabra de Dios: para castigar a los pueblos paganos, ¿sí? Toda la conquista, cuando el Señor los saca de Egipto, la conquista de todos los territorios, es uno de los pasajes de los cuales muchos que no creen en Dios y no leen la Biblia, se agarran de ese pasaje para decir: mira, Dios era malvado porque mandaba a matar gente. Lo que no tienen en cuenta es que muchos de estos pueblos eran pueblos perversos. Algunos de ellos tenían al dios Moloch, que era una estatua gigantesca de bronce
con sus manos así, donde ponían niños, una estatua y la calentaban a la estatua de bronce hasta que quedaba el rojo vivo, y en esas manos le entregaban al dios Moloch niños recién nacidos. ¿Ustedes creen que no fue justicia de Dios lo que Dios mandó a hacer a su pueblo? Toda esa parte no te la cuentan, los que es loquísimo, ¿no? No creen en Dios, no creen en la Biblia, pero esos pasajes se los conocen de memoria, ¿no? Cuando Dios mandó al pueblo a destruir a tal pueblo. Lo que no saben es el contexto. Dios lo usó como herramienta de justicia divina a este ejército. Lo mismo tenemos cuando, y una de las más conocidas también por los ateos, o por los que... Yo siempre digo que los ateos no existen. Los ateos no existen porque siempre están hablando de Dios, siempre están peleando, así que creen en Dios. Tan ateos no son. No creen en Dios, pero se la pasan hablando de Dios. Que es el caso de Saúl, cuando Dios lo manda a destruir todo lo que quedaba del pueblo de los amalecitas. También es una parte que si vos la lees así, en 1 Samuel, no vas a captar por qué el Señor lo está mandando. Pero si uno leyó verdaderamente toda la palabra del Señor, vemos que cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto, ¿eran guerreros cuando salían de Egipto? No, eran esclavos. No sabían pelear, no sabían defenderse, no sabían hacer nada todavía. Y el Señor los estaba sacando y necesitaban pasar por el pueblo de Amalek, y Amalek no los dejó pasar. Así que tuvieron que dar todo un vueltón terrible para ir por otro lado. Y cuando estaban pasando, ¿qué hace Amalek? Los ataca por la espalda. Y en un pueblo gigantesco de miles de personas, ¿quiénes creen que están atrás en la espalda del pueblo? Los niños, los ancianos, los enfermos. Miren el acto de maldad de Amalek. No los atacaron de frente cuando tocaron la puerta. ¿Podrían haberlo atacado de frente? No, los atacaron por la espalda. ¿No era juicio divino cuando Dios manda a Saúl? ¿Sí? ¿Saben en qué resultó la desobediencia de Saúl? En dejar a algunos vivos. Lo que termina pasando luego con la reina Esther. Los que quieren matar a Mardoqueo. Fíjense lo que es la desobediencia a la palabra de Dios. Bueno, el Señor usaba todo esto que vemos, que a veces no lo entendemos, simplemente no lo entendemos porque no conocemos el contexto histórico. Este ejército, este ejército de Dios, que era el pueblo de Israel, Dios los usaba con estos fines. En la antigüedad Dios usaba ejércitos humanos para atacar a otros humanos. ¿Por qué? Porque era la vida que existía en aquel tiempo. Como les decía al principio, hasta hace 100 años el mundo vivió en guerra. Los últimos, no sé cuántos años hace que tiene la humanidad, los últimos 5.000 años, el mundo vivió en guerra tras guerra. La era de la modernidad, con toda la llegada de las nuevas tecnologías, con la invención de la máquina a vapor, de la electricidad, bueno, la electricidad es mucho más vieja, de la máquina a vapor, la industrialización, todo el capitalismo, todo esto que generó, bueno, que el mundo se globalizara y se empezaron a dar cuenta, che, y si empezamos a comercializar en vez de matarnos, pero esto que nosotros estamos acostumbrados no tiene ni 200 años, ¿sí? No tiene ni siquiera 200 años, tiene apenas un poquito más de 100. Pero hasta hace 100 años todavía las naciones se mataban todo el tiempo unas a otras. La gente parece que se olvida de esto. ¿Sí? Nuestra propia nación, Argentina, ¿cómo fue formada? Con guerras. ¿Sí? Toda la vida, la historia de la humanidad, la gente vivió en guerra. Y nosotros estamos cosechando, por la gloria de Dios, por su misericordia, un pequeño tiempo de paz. Un pequeño tiempo de paz. En aquel tiempo el Señor en la antigüedad, usaba a un ejército físico, ¿no? Que tenía que atacar de forma física. Pero en la actualidad, y no me refiero a estos últimos 100 años, me refiero a partir de la obra de Cristo, ya ese pueblo humano, ese ejército humano, se convirtió de un ejército en la carne a un ejército en el espíritu. ¿Y quiénes son ese ejército? Los hijos de Dios. ¿Amén? Ya el ejército no pelea con carne y sangre, dice Efesios. ¿Sino con qué? Con el segundo ejército. Con aquellos que se rebelaron delante de la presencia de Dios, que son principados, potestades, huestes espirituales de maldad. ¿Amén? Esa es nuestra batalla a partir de la obra de Cristo. La obra de Cristo cambió el propósito
del ejército humano. Ya no tenemos que defender un territorio. Ahora tenemos que defender la salvación. No que perdamos la salvación, sino que tenemos que defender la obra que Dios hizo. Y por eso muchos de nuestros hermanos en Cristo han padecido, han muerto. Ya no es nuestra labor ir a defender a otros cristianos atacándolos físicamente. Ahora el Señor nos dice que al que te dé una bofetada, presentarle la mejilla izquierda. Y si entra una persona con arma, ¿qué hacemos? Si en este momento entra una persona con un arma, ¿es nuestro deber atacarla para defendernos? Ya no es lo mismo. Ahora nuestra defensa debe ser espiritual. ¿Amén? Y si es necesario morir, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9. Fíjense hacia quién va ahora el ataque de esta guerra que se da en el cristiano. Este ejército, ¿contra quién pelea? Fíjense, 1 Corintios 9, 26. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿A qué se refiere? No está hablando de autoflagelación, ¿sí? No está hablando de que nos tenemos que agarrar, llegar a casa y golpearnos por nuestros pecados. No, esa es una práctica que nada tiene que ver con el cristianismo. Lo está hablando de forma espiritual. Yo golpeo mi carne, la obligo a mi carne a no pecar, ¿sí? Yo castigo a mis ojos, no haciendo que vean lo que no debo ver. Yo castigo mi lengua, me la muerdo en el sentido figurativo, no literalmente, me callo la boca, me trago mi orgullo por amor a Cristo. Esa es nuestra pelea ahora, es espiritual, pero sigue siendo contra nuestra carne. Es una pelea en la carne, en el espíritu, pero también en la carne, porque ¿a quién tenemos que dominar? A la carne. ¿Y de qué forma se pelea una batalla? Bueno, en la actualidad es distinto porque ahora tienen armas de fuego, ya muchos soldados ni siquiera van a la guerra, todo se maneja por computadora ahora, con los aviones no tripulados. Pero esto fue escrito en los tiempos antiguos, ¿no? ¿Y cómo se iba a la batalla en aquellos tiempos? Se iba con armadura. Todos conocemos la armadura de la fe. Efesios capítulo 6, vamos a ir rápidamente. Y hace un tiempo estuvimos estudiando en los estudios de los días martes, estuvimos viendo todo el libro de Efesios, ¿no? ¿Se acuerdan? Y vimos, hace mucho, sí, hace un buen tiempo. Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es parte de la armadura de Dios. Hablamos mucho sobre el tema de la verdad, sobre la búsqueda de la verdad. Y no solamente me refiero a leer la palabra de Dios, ¿no? Es la búsqueda de la verdad en todo. A veces reconocer que uno es el que está equivocado es la búsqueda de la verdad, ¿sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? Buscar en nuestra vida lo justo, lo correcto,
lo recto, a ver si estoy pagando lo correcto, si tengo empleados, si le estoy pagando lo que corresponde, si tengo deudas, estoy haciendo lo que corresponde con mis deudas. ¿Mm? Dice la palabra de Dios, ¿no?, que no le debamos nada a nadie. ¿Sí? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A mí me llena de alegría, ¿no? Cuando las hermanas siempre, por lo general siempre son las hermanas las que cuentan de que estuvieron repartiendo folletos y van al trabajo en todos lados, tienen un trabajo de evangelismo muy grande, ¿no? Pero es una labor de todos, ¿sí? Estemos, dice, nuestros pies, dice, calzado ese con el apresto del Evangelio, o sea que a donde vayamos, llevemos la palabra de Dios. Eso es parte de la armadura de Dios. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco, que la salvación de Dios esté en nuestra cabeza, en nuestra mente, todo el tiempo. Recordemos todo el tiempo que somos salvos por gracia. No es algo que tenemos que recordar el sábado cuando venimos a participar de los símbolos. Que el yelmo de la salvación, el recuerdo de que somos salvos esté en nuestra mente, en nuestra cabeza, puesto todo el día, de día y de noche. ¿Sí? Los soldados, la figura que usa el apóstol Pablo es la figura de un soldado romano. ¿Sí? Y ellos no se sacaban la armadura para nada, para nada. Hasta para ir al baño tenían una forma de ir sin tener que sacarse nada. Para bañarse muchos no se sacaban, se mojaban con armadura, movían un poco la parte. Su deber era estar con armadura día y noche. No se podían descuidar ni un segundo. Y bueno, ya cuando les tocaba su jornada libre para ir con su familia, ahí se podían sacar la armadura. Pero durante todo el día no se podían sacar la armadura. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, como les decía, el pensamiento todo el tiempo en nuestra mente, la salvación de Cristo, la obra de Cristo. Y acá viene una de las partes más importantes, ¿no? Porque sin espada no podemos resistir muchos golpes, pero un rato nomás. Pero si no tenemos espada para defendernos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y acá viene una parte muy importante. Tenemos, esa es toda la armadura de la fe, la armadura de Dios. Pero hay algo muy importante que nos manda también. No terminó la armadura de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Gloria a Dios. La oración es la forma que Dios nos usa precisamente para estas batallas de su ejército. ¿Mm? Este ejército humano que somos nosotros todos los que creemos en Dios, ¿cómo batallamos? En oración. Esa es nuestra batalla. Esa es nuestra batalla. Obviamente, peleando contra nuestros pecados, contra nuestros deseos, contra nuestra carne, mordiéndonos la lengua si es necesario para no tener que discutir. Es una batalla en lo carnal, deteniendo nuestra carne, pero es una batalla en lo espiritual, en oración. Y me encanta cómo lo expresa acá. Dice, orando en todo tiempo. ¿Mm? No dice a todas horas, no es que nos levantemos a la mañana, empecemos a orar y no paremos. No, no. Se refiere en tiempos de angustia, en tiempos de alegría, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en todo tiempo. Con toda oración y súplica. Con todo, o sea, todo tipo de oración. O sea, oremos por nuestros hermanos de la iglesia, oremos por nuestra familia, ¿sí? Oremos por nuestro trabajo, oremos por nuestro presidente, oremos por las autoridades, para que dice la palabra de Dios, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Yo sé que el Hijo de Dios no se tiene que meter demasiado en el tema de la política, pero tampoco es bueno ser un ignorante. Y digo, en este tiempo he notado que está pasando algo que no sé si muchos están viendo, todo este tema que está pasando con nuestro presidente visitando ciertos países. ¿Cuántos saben de qué se trata y cuántos están orando por esta situación? En casa nos hemos puesto con mi esposa a orar por esta situación, porque el Señor nos manda a orar por las autoridades y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente, para que podamos salir a predicar libremente, para que tengamos una vida verdaderamente en Cristo como Dios manda. ¿Mm? Si esos países se hicieran cargo de nuestro país, como está previsto que se hagan, nosotros perderíamos la libertad de predicar el Evangelio y Exactamente. seríamos perseguidos como hoy es perseguida la Iglesia de Cristo en todo lo que es Cuba, en todo lo que es China, en todo lo que es Exactamente. Rusia.
o sea, los Exactamente. países comunistas. Hermano, no tenemos ni idea de lo que no estamos haciendo en este tiempo de paz. Amén. Por eso, cuando dice la palabra paz, paz, de repente vendrá la guerra. Amén. Exactamente. Y ahí el Señor nos manda a que estemos orando con toda oración y súplica. Así que quiero dejarles esta inquietud. Quiero dejarles esta inquietud porque tenía duda de mencionar este tema, pero bueno, gloria a Dios que el hermano también sintió lo mismo. Es importante que oremos por el tema de la política. No que nos metamos en política. No que estemos compartiendo votar por tal. No, 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 no. Ese no es nuestro trabajo. Nuestra batalla es espiritual. Pero tenemos que hacerla. Yo conozco mucha gente que ahora dice, bueno, no, pero igual no hace falta tanto, o sea, oremos sí para que estemos en paz, pero igualmente ya sabemos que se vienen tiempos terribles, el Señor nos va a llevar, y como una forma conformista, como que casi diciendo, en realidad no voy a orar. Que yo cuando escucho eso me doy cuenta de que esa persona no va a orar ni por el presidente, ni por el gobernador, ni por nadie. El Señor nos manda a que oremos, porque nosotros decimos, bueno, el Señor ya viene. Sí, el Señor ya viene, puede ser que viene ya, como puede ser que venga dentro de 80 años. Y hay que vivir 80 años en un país en guerra. ¿Se entiende? Yo quiero que, si el Señor todavía no viene en unos años, quiero que mis hijos crezcan en paz. Amén. Quiero que puedan crecer en un país libre, predicando la palabra de Dios, trabajando, prosperando. Hay muchos que hasta ven mal el tema de orar porque el país le vaya bien económicamente. Y siempre esa actitud conformista de que, no, bueno, pero igual el Señor ya nos lleva. No, 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 es una actitud derrotista. Y Dios no nos manda a ser derrotados, ¿sí? Sino a vencer con el bien el mal. ¿Amén? Gloria a Dios. Releamos este versículo 18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Hacia quién tiene que ser nuestra oración principalmente? Hacia los santos. ¿Hacia quiénes son los santos? Nuestros hermanos en Cristo, nosotros. ¿Quiénes, o sea, me refiero, ¿quiénes son los santos por los cuales debemos orar? Nuestros hermanos en Cristo. Y como decía el hermano, si se diera toda esta charla, todo esto que lo vemos por la tele y parece tan lejano, y lo cierto es que es terrible lo que está pasando. El mundo, el que ve noticias internacionales sabe que el mundo está diciendo, ¿qué está haciendo el presidente de Argentina? Se está metiendo con esta gente, que es terrible. Le van a abrir la puerta a esta gente, le van a invadir, no tienen idea de lo que están haciendo. No tienen idea de lo que están haciendo. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? Porque nosotros no podemos, si vienen a querer quitarnos la libertad, ¿qué vamos a hacer los cristianos? ¿Vamos a tener que salir con palos y antorchas? No, porque no dimos la batalla espiritual a tiempo. La batalla espiritual la debimos dar a tiempo. Cuando vemos todos estos países hundidos en la miseria, cuando vemos todos estos países en donde se prohíbe predicar, hay que entender una cosa, que el pueblo que estaba en ese lugar no hizo lo que tenía que hacer. Es triste, es horrible, pero es la verdad, hermanos. Porque el Señor dice... Exactamente, exactamente. También, pero recuerden esto, recuerden esta palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Nosotros, los hijos de Dios. Si nosotros nos humillamos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí? Yo sanaré su tierra y los perdonaré. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? Estamos dando la batalla espiritual porque somos el ejército de Jehová de los ejércitos. ¿Amén? El Señor les bendiga grandemente, hermanos.